y la primera vez que competí en esos juegos llegué a una final provincial. Esto me gusta, además me va bien, tengo que meterle un poquito más. No poder uno tampoco dar el 100% para el equipo, había que elegir una o la otra. Justamente manejar la presión, conocerse a uno mismo, saber cuál es el límite y cuál no es el límite. Cuando uno se pone la ropa de competencia y va a la línea de largada ya pasó lo más difícil. En la adolescencia creo que es el punto más difícil del deportista. Hoy en Soho Studio, Benjamín Castillo Molina, atleta profesional. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, gracias por estar. Gracias a ustedes, por la invitación. Bueno, Benja, gracias por venir, es un placer. ¿Cómo te presentás? ¿Quién sos? Bueno, soy Benjamín Castillo Molina. Soy deportista, estudiante, hermano, hijo. Yo creo que eso es lo que hace a mi persona hoy en día. ¿Querés contarnos un poco sobre tu parte deportiva, tu vida deportiva? ¿Qué es lo que haces? ¿De qué vivís en el deporte? Bueno, yo practico atletismo, me dedico a las pruebas de medio fondo y fondo. Actualmente, estoy realizando las pruebas de obstáculos, de 3.000 metros con obstáculos. Te pregunto, sí. Fondo y medio fondo, ¿querés contarnos un poco, para los que no sabemos mucho, de qué trata? Fondo y medio fondo son pruebas de media y larga distancia que van desde los 800 metros hasta, si hablamos de fondo, estamos hablando de la maratón. Pero son pruebas que aún no he incursionado, la media maratón, la maratón. Pero yo me dedico a lo que es sobre todo pista, que van 800, 1.500 metros, 3.000 metros con obstáculo y 5.000 metros también. Ok, y decías que haces con obstáculos. Sí. Para los que no sabemos, ¿qué sería que haces con obstáculo? Son 3.000 metros, son 7 vueltas y media a la pista, en la cual tenés obstáculos vallas, se conocen también algunos. Pero la diferencia es que la valla se puede tumbar y el obstáculo no, es una viga de madera que uno la tiene que sobrepasar, y también cuenta con una ría de agua que es parte del atractivo de la carrera. Ría de agua. Sí. Ese es el ría de agua, un pozo con de agua. agua, sí, es un pozo de aproximadamente 3 metros de largo, con un obstáculo previo que tenés que pasar por encima y saltar sobre el agua. Caes al agua, o sea, cuando vas saltando vas caes en el agua. Caes, haces un paso sobre el agua y ya seguís con la carrera. ¿Es normal, capaz, dentro del atletismo, lo que es fondo y medio fondo, variar tanto entre las distancias? ¿O puede ser que alguien se especifique más en una y se queda ahí, se mejora ahí, chau? No, es muy normal. Un deportista que realiza pruebas de 1.500 puede realizar tranquilamente pruebas de 800, de 5.000 metros también. Hay temporadas en las que uno se especializa o se dedica por completo a una prueba, pero por lo general se varía bastante. Sí. ¿Hace cuánto que estás involucrado en el deporte, en la disciplina? En la disciplina hace aproximadamente unos 4 o 5 años, de los 15, 16 años que me empecé a especializar en lo que es el medio fondo. Pero el deporte siempre estuvo presente en mi vida. ¿Y cómo llegaste a quiero medio fondo? Desde que comencé a entrenar en atletismo, mis primeras competencias fueron en 800 metros, en 600 metros, que por ahí son para categorías menores. Eso me gustó, me llevó a querer entrenar para poder ir mejorando, y a partir de ahí fue como, digamos que también esas pruebas me eligieron a mí, yo las elegí a ellas para poder desarrollarme en el deporte, digamos. ¿Y cómo arrancaste? ¿Por la escuela, capaz intercolegiales? ¿O fue algo que dijiste un día, viste un juego olímpico y dijiste, quiero hacer eso? Sí, yo comencé en la escuela, con los intercolegiales, o que se llamaban Juegos Santafesinos, Santa Fe Juega, que uno va pasando la etapa local, que se enfrenta con chicos, con compañeros
amigos de la escuela y de escuelas cercanas. Y después, bueno, vas avanzando y la primera vez que competí en esos juegos llegué a una final provincial. Siendo la primera vez que competiste, Claro, siendo las primeras veces que competía, llegué a una final provincial y bueno, ahí fue cuando dije esto me gusta y además me va bien, entonces bueno, tengo que meterle un poquito más porque también jugaba al fútbol y hacía las dos cosas a la vez, entonces bueno, por el momento era ver qué podía ser mejor. ¿Seguís jugando al fútbol? No, ya no Ya no. juego más. No pudieron convivir las dos cosas, el fútbol y... No pudieron, convivieron un año y bueno, llegó un momento que las dos cosas juntas, salir de entrenar, ir a la práctica de fútbol y no poder uno tampoco dar el 100% para el equipo, es como que había que elegir una o la otra. Claro. Y ¿Cómo? sacando todo lo lindo y que te va increíble, ¿hubo algún momento en el que dijiste quiero dejar o no sé, pensaste en abandonar? Sí, yo creo que es parte del proceso en la construcción de un atleta, tener momentos en el que el rendimiento no es el que uno quiere, y bueno, sí he pasado momentos justamente cuando estaba en un alto nivel del rendimiento para la edad, tenía 16 años y bueno, ya había sido campeón provincial, había tenido buenas actuaciones, pero bueno, fue un momento como, no sé, de algo que me decía, no sé si esto es lo que quiero, pero bueno, por suerte esa etapa se pudo superar y acá estamos. ¿Y cómo lo superaste? ¿Qué hubo extra que te dijo, sí, anda por acá? Familiares, amigos. Sí, la familia siempre es un pilar importante porque bueno, son los que están en el día a día, y el trabajo también con una psicóloga me ayudó bastante para poder ver las fortalezas de uno, las debilidades también y bueno, aprender que es un proceso. ¿Sentís que hay un antes y un después en esa incorporación de una psicóloga en lo que es tu rendimiento? ¿Sabes cómo manejar más la cabeza, la presión? Sí, un antes y un después en el sentido de cómo tomar algunas situaciones, cómo abordarlas. También el hecho de justamente manejar la presión, conocerse a uno mismo, saber cuál es el límite y cuál no es el límite. Entonces, bueno, sí, ayuda un montón. ¿De qué límite estamos hablando? ¿Físico, mentales? ¿Hasta acá me gusta esto? ¿Me estoy por lesionar? ¿De qué límite hablamos? Sí, a ver, el límite mental creo que es que lo pone cada uno, ¿no? Ajá. Es muy, muy personal, pero también hay un límite físico que uno sabe hasta dónde puede llegar, qué puede dar, cuál es el máximo nivel que uno puede alcanzar y bueno, eso se trabaja en el día a día también. Y a esto, entrenador, tenés uno, varios, uno para gimnasio, uno para lo que es cada distancia. ¿Cómo lo trabajás? No, yo tengo a mi entrenador que es Ariel Magallanes, de acá de la ciudad. Hace 1 año y medio que estoy entrenando con él y él me entrena en la parte del running, digamos, y en el gimnasio también. Trabajamos todos juntos y bueno, la verdad que es algo muy lindo porque estás constantemente en contacto y estás en el día a día con el entrenador, es muy importante. ¿Nutricionista? Nutricionista lo apliqué ahora hace poco, que la verdad es algo que quería trabajar, que sobre todo para saber también si uno está haciendo bien las cosas, si uno lo que hace en el día a día es correcto, y bueno, la verdad que está bueno trabajar con eso. ¿Notaste alguna diferencia en tu energía, por ejemplo? No, porque me dijo que estaba muy bien lo que estaba haciendo. Ahí va. Me dijo que iba por el lado correcto. Así que, bueno, era una cuestión también de que alguien
idóneo en el tema te dé el aval, digamos. Entonces tenés un equipo 100% por detrás, pues hablamos de familia, hablamos nutricionista, psicólogo, entrenador, como que estás abarcando absolutamente todos los temas. ¿Crees que te hace falta algo más de sumar? Bueno, psicólogo hace un tiempo ya que no trabajo y creo que estaría muy bueno poder sumar ahora ese tipo de trabajos. ¿Tuviste alguna circunstancia compleja en la cual dijiste, acá me haría falta el psicólogo? ¿Una mala carrera? Sí, yo creo que en las carreras el resultado sea como esperamos o no, creo que está bueno porque también es un trabajo como en el entrenamiento físico diario, uno también debería de trabajar el aspecto psicológico en el día a día también con actividades que los psicólogos, sobre todo relacionados al deporte, te dan para realizar. ¿Qué ritual tenés previo a una carrera, a una competencia? Por ejemplo, una maña. Algo Sí, que decís, es o una cábala. Claro. No sé, yo soy muy bueno, cuando llega el día, por ahí levantarme temprano, lo más temprano posible, bañarme, esa es una maña por ahí antes de las competencias, bañarme, como estar ya... ¿Cuando arranca el día o cuando un arranca el ratito día. antes? No, cuando arranca el día me baño, entonces ya como para ir liberando tensiones y bueno, después es esperar y para que llegue el momento de la entrada en calor, una hora antes de la competencia más o menos, que bueno, ese es el momento en que se van todos los nervios y uno se libera casi por completo. ¿Y cómo es ese segundo antes de que sea la largada? Que estás ahí, que estás esperando y que estás esperando el silbido o algo para arrancar. Bien, no, ese momento es el momento de mayor tranquilidad, porque uno sabe lo que entrenó, sabe lo que tiene para el día de la competencia. Entonces ese es el momento como de decir, bueno, ya estoy acá y va a ser lo que tiene que ser. Yo creo que el momento de más nervios es cuando llegas a la pista, cuando llegas al evento, que ves a otra gente compitiendo. Ese es el momento, creo, de más nervios. Después ya cuando uno se pone la ropa de competencia y va a la línea de largada ya pasó lo más difícil. Y esto, por ejemplo, no sé, que te bañas cuando arranca el día o que estos pensamientos que vos tenés internos previo a competir, ¿los haces porque, no sé, un día te dio buenos resultados y seguiste o son herramientas que también trabajas o trabajaste en su momento con un psicólogo? No, son porque por una cuestión propia de liberación de nervios y no más que eso. Claro, es algo tuyo. Sí, es algo mío, nada más. Bien. Cambiando un poco de tema, yendo más al lado de la vida que te lleva tener que seguir con el deporte, estar dentro del atletismo. ¿Tuviste que hacer algún sacrificio alguna vez? ¿Algo a lo mejor social o alguna elección que tuviste que hacer en nombre del atletismo? Sí. En la adolescencia creo que es el punto más difícil del deportista, porque uno está con la escuela secundaria, con los compañeros que salen de fiesta, y bueno, creo que eso es la parte de, no sé si sacrificio, porque uno lo elige, pero sí es una parte que a veces en el momento me hubiera gustado estar en algunas fiestas, en algún cumpleaños, que bueno, no he podido estar por estar en alguna competencia o por al otro día tener que entrenar o competir y bueno, eso es por ahí el punto más difícil del deportista. Y actualmente estás estudiando, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Tecnicatura en entrenamiento deportivo. ¿Cuánto de lo que estudias aplicas? Bueno, trabajo con un equipo de fútbol, Ajá. así que bueno, la parte práctica la llevo bastante. Y en lo personal es también para conocer lo que uno hace en el día a día en el entrenamiento, saber por qué
esos métodos de entrenamiento o esas cuestiones del entrenamiento que uno le aplica para uno. ¿Y cómo está conviviendo ahora entre el estudio y la competencia? ¿Te requiere algún sacrificio extra? No, la verdad que lo disfruto, me gusta lo que estudio, entonces es una cuestión que la llevo bastante bien. Sí, no me ocupa demasiado tiempo como para decir no puedo entrenar o no puedo estudiar, así que se llevan muy bien las dos. Muy bien. Y ahora si sumamos las competencias, ¿cómo es tu calendario de competencias? ¿Tenés apoyos? ¿Cómo te organizás con el estudio, con el trabajo? Bueno, el calendario por lo general no es muy apretado en lo que es las competencias. Tenés una competencia a principio de año, otra a mitad de año, otra a fin de año, por ahí los torneos más importantes, y que son un fin de semana. No es que estás una semana fuera de casa, y eso te permite poder ir mechándolo con el estudio y poder ir llevando adelante todo. Muy bien. ¿Apoyo para estas competencias? ¿Qué tenés, competencias nacionales, internacionales? Bueno, tengo ahora lo que queda en la segunda mitad de año, tengo 2 campeonatos nacionales, el Campeonato Nacional U23 y el Campeonato Nacional de Mayores. ¿Cómo te ves? Bien. La verdad que arranqué el año bastante bien, mejorando marcas, disfrutando y con ganas de más, ¿viste? Tuviste una carrera que volaste, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tiempo hiciste? Bueno, Para los que no conocen, explícale un poco distancia y tiempo, Distancia y y tiempo. qué es un promedio. Por ejemplo, Bien. para un normal, una persona que sale a correr, todo, ¿cuánto podría llegar a correr más o menos a distancia? Y vos, ¿cuánto tiempo lo hiciste? Bueno, mejoré 2 marcas a principio de año en las 2 primeras carreras que corrí. 10 kilómetros en Sonder, en Rosario, la carrera de Sonder. Corrí en 31 minutos 25 segundos, que es un promedio de 3 minutos 08 por kilómetro. Es un montón. Para que tengan en cuenta, es un montón. Voló, no es que corrió, voló. ¿Qué posición terminaste en la carrera? Terminé en la posición 13, si mal no recuerdo. ¿De qué había? Miles de corredores. Sí, eran cerca de 8.000 personas, no recuerdo bien. Un montón. Y un promedio de la gente, una persona que entrena, que lo hace por diversión o por salud, puede correr en 50 minutos. Entre 45 y una hora. Sí, Entre 45 minutos y una hora. Sí. Y bueno, la otra marca que también mejoré es en los 1500 metros, en la pista, que hice 4 minutos 00 en Rosario también. Que si mal no recuerdo es un promedio de 2.38 por kilómetro, me parece, por ahí. Así que bueno, ahí no te podría decir un promedio Claro. porque Porque la ya gente... sí los que hacen pista directamente Claro. es gente que compite. Exacto. Y no tenés tanto aficionado. Sí, exacto. Bueno, volviendo al calendario, que te interrumpí. Volviendo al calendario, no, comentaba que me quedaban por delante 2 campeonatos nacionales y que bueno, la verdad que tengo muchas ganas de competir y de poder demostrar todo lo que vengo entrenando. ¿Cuáles son las expectativas para esos campeonatos? ¿Y dónde son y cuándo? Bueno, fechas en julio y agosto, fines de julio, principio de agosto. Son en Buenos Aires. Uno se realiza en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y otro en una pista que es bastante nueva, que está ubicada en Tigre. Y bueno, expectativas muy altas, como siempre. Primero que nada, mejorar los registros propios, y después, bueno, poder estar lo más alto posible en cuanto a puestos, que bueno, aspirar a
a un podio en un campeonato absoluto sería un gran sueño. ¿La competencia entonces primero es contra vos y después contra el resto? La competencia en lo personal primero es contra mí, contra las marcas propias, y después el resultado final, el puesto, el número, es una consecuencia de eso. Y esto, por ejemplo, que te venís superando durante el año, que te querés seguir superando, ¿haces un entrenamiento distinto a lo que venías llevando? Por ejemplo, vi que fueron a Salta, ¿hacen algo aparte o...? Estuvimos, sí, entrenando, hicimos una pretemporada, se le puede llamar, un periodo de preparación general en Cachi, en Salta, que está ubicado a 2.400 metros de altura. Y bueno, eso ayuda sobre todo en las pruebas de medio fondo y fondo, ayuda muchísimo. Es un beneficio no solo el hecho de entrenar en altura, de entrenar en hipoxia, sino de poder estar todo el día y todos esos días solamente para entrenar sin ningún, ¿cómo sería? Sin ninguna distracción, como el estudio, como el trabajo. Entonces vos entrenás, comés y dormís exclusivo para mejorar el rendimiento. Dijiste entrenar en hipoxia. Sí. Doble clic. Explícale bueno, a los mortales. El entrenamiento en altura, tenés menos oxígeno en la altura, entonces bueno, eso requiere de una adaptación del cuerpo en la cual se genera mayor cantidad de glóbulos rojos, que son los que transportan la sangre. Acá salió el profe, ¿no? Sí, acá sale un poco el estudio, que son los que transportan la sangre, y bueno, al tener mayor cantidad de glóbulos rojos, tenés más oxígeno en sangre. Y cuando uno vuelve al llano, la diferencia se nota. Que estás volando, corres y estás Sí, volando. sí, ¿Lo notaste? O Sos sea, Superman. En tiempos, ejemplo, ¿cuánto tiempo estabas antes de ir a Cachi? ¿Volviste, hiciste una prueba, no sé, de 100 metros, lo que sea? ¿Notaste diferencia? Se nota también en los análisis de sangre. Ajá. Yo me he hecho análisis antes de ir y después de ir y aumentó la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de hematocritos. Y después sí, uno lo nota en el día a día no tanto, pero cuando realiza entrenamientos un poco más exigentes, es un poco más fácil, digamos, Claro. el entrenamiento. Y la competencia también, es para eso, para lo que vamos. Claro. ¿Y por qué en Cachi? ¿Qué hay en Cachi que fueron especialmente ahí a entrenar? ¿Por qué no Mendoza, por ejemplo? Porque estamos hablando de Claro. altura, puede ser Mendoza. Sí, Cachi está preparado para recibir a los deportistas. Es un pueblo muy pequeño y que culturalmente hace muchísimos años que los deportistas, los atletas van a entrenar ahí. Bueno, hay un centro de entrenamiento que ahora se inauguró una pista nueva. La renovaron, ya había una pista, la renovaron, está nueva. Y no tiene distracciones. Al ser un lugar muy pequeño y alejado de todo, uno va exclusivamente a entrenar y enfocado en eso. ¿Te cruzaste con deportistas de nivel nacional? Sí, me he cruzado con grandes deportistas, con atletas olímpicos, con atletas mundialistas, y lo bueno del lugar es que vos compartís con esa gente como si fueran tu familia en un punto, porque bueno, son con los que entrenas todos los días, con el que te lo cruzás en la plaza, te juntás a tomar unos mates, y bueno, eso también es parte de lo lindo del deporte, que conocer a esa gente y que en algún momento fueron ídolos o uno lo veía por la tele, y ahora tenerlos ahí y estar entrenando junto con ellos. Muy bien. Experiencia hermosa. Una experiencia imagino. increíble. Este es el segundo año que voy, y la verdad que volvería 1 y 1000 veces. Muy bien. Ah, por eso entonces. Sí. Claro. Bueno, la alimentación en todo esto, ¿cómo lo estás manejando? La alimentación lo manejo yo en el día a día. Trato de cocinarme lo más sano posible, con las recomendaciones de la nutricionista. Y bueno,
una cuestión de aprendizaje también, de con los años ir sabiendo qué cosas te hacen bien, qué cosas no te hacen tan bien. ¿Qué cosas no te hacen tan bien? Bueno, el consumo Previo a de... una carrera, por ejemplo. Previo a una carrera. O lo que sea, decís, esto me hace muy bien de la parte de lo saludable, pero en vos puntualmente. Previo a una carrera, yo tengo que comer medio kilo de pasta, por ejemplo. Previo a una carrera siempre trato de carbohidratos, fideos, arroz, en lo posible por ahí alguna proteína chiquita como pollo o alguna carne, pero siempre el plato de pastas va siempre. Como para el que no está en el rubro, recientemente se corrió una maratón en donde por primera vez se corrió los 42 kilómetros por debajo de 2 horas. Al que lo ganó le preguntaron qué desayunó y dijo 2 tostadas. 2 tostadas con miel. Con miel. Sí. Y el que salió segundo comió arroz durante 3 días antes. Así que bueno, obviamente no está bien imitar lo que hace el otro, pero bueno, es lo que yo hago y lo que a mí me sirve. Tampoco es lo mismo la nutrición para un maratón que la nutrición para correr 1500 metros. Entonces eso pasa por uno. Cada cuerpo una realidad y cada distancia otra realidad también. Exacto. O sea, una misma persona puede tener distinta alimentación en las distintas distancias. Mundos totalmente diferentes. Y además de las comidas, ¿cómo descansás? Ponele para, no sé, previo a una competencia. Previo a una competencia trato de dormir lo más que puedo, entre 8 y 10 horas mínimo. Y bueno, dependiendo también si es por la tarde, si es por la mañana. Si es por la mañana, tratar de dormirse lo más temprano posible, levantarse temprano también, para ya ir despertando al cuerpo, ir activando todo. Y si es por la tarde o por la noche, dormir una siestita, no mucho tampoco, pero siempre en la noche anterior dormir entre 8 y 10 horas, es lo que hago. ¿Los nervios te dejan dormir? ¿O ya lo aprendiste a manejar? Sí, lo manejo, pero es como que tardo un poquito, ¿viste? Siempre, pero siempre puedo dormir bien, siempre puedo dormir. Por suerte, es algo que no me influye mucho en los días previos, sí en el día de la competencia, pero en los días previos lo manejo bastante bien. Corregime si estoy equivocada. ¿Puede ser que en un mismo día corriste 2 competencias? Sí. ¿El año pasado? Sí, el año pasado, y es algo bastante común en el mundo del atletismo. Mira. Hacer 2 pruebas en un día, más cuando los torneos se realizan en un fin de semana que solo tenés sábado y domingo para competir. Cuando vemos torneos olímpicos, torneos mundiales, duran entre 7 y 10 días. Entonces ahí sí, compiten un día, tienen 2 días, un día de descanso y vuelven a competir. Pero acá en Argentina y en Sudamérica es bastante común realizar 2 pruebas en un día. El año pasado me tocó realizar 2 pruebas y en lugares diferentes, que es eso de lo que hablabas. Corrí 800 metros en Rosario, en lo que fue la Copa Santa Fe, al mediodía, y después a la tardecita noche viajé a Esperanza y corrí 10 kilómetros. Y ahí, bueno, esa carrera la gané. La de Rosario no recuerdo si quedé segundo o tercero, pero bueno, son experiencias que están muy buenas y que uno también las tiene que vivir para saber cómo el cuerpo puede reaccionar a eso. Bueno, te felicito, te fue estupendo y lo diste todo, pero ¿cómo llegaste, digamos, mentalmente, también físicamente, el descanso, la alimentación, los días previos sabiendo que tenés que dar tu rendimiento 2 veces en un mismo día y encima con un viaje en el medio que no puedes estar más relajado? Sí, para eso, bueno, uno se prepara el día anterior o unos días antes y ya pensás en la logística, en decir, bueno, corro a las 12 en Rosario, almuerzo y ya estoy viajando. Y bueno, llego allá y en Esperanza tuve unas horitas para descansar en la plaza,
me tiré ahí una siestita. En la plaza. En la directamente. Plaza de Esperanza, mientras la gente iba, retiraba su remera, su dorsal. Y mucho descanso tampoco había porque, bueno, ya pasó un ratito y ya tenía que entrar en calor de vuelta, así Claro. que... Pero bueno, esa logística también se piensa. ¿El momento más lindo de tu carrera? De tu corta carrera. De mi corta carrera, bueno, el campeonato argentino que logré ganar en el 2022 en la categoría U18. Fui campeón argentino en 2000 metros con obstáculos. Creo que ese fue un día en el cual se dio todo para demostrar lo que había entrenado y todo lo que había pensado lo pude llevar a cabo. Y bueno, consecuencia de eso también fue clasificar a un campeonato sudamericano que se realizó en Brasil ese mismo año. Y bueno, creo que esos dos torneos fueron soñados, digamos. ¿Tenés en mente algún otro torneo soñado? Sí. Que sí, apuesto todo a este próximamente, que sí, acá tiene que ser mi torneo soñado. Bueno, no tengo un objetivo así que diga este va a ser todavía. Yo creo que más cerca de la fecha lo puede llegar a ser el campeonato argentino absoluto. Pero bueno, son grandes objetivos en el que uno sueña con lograr el mejor rendimiento posible. ¿Y hubo algún momento que sea así como tuviste los más lindos, que sea como el más difícil o el más feo, alguna lesión, algo que te haya pasado? Y Por suerte nunca me lesioné. ¿Toquemos madera? Sí, Sí. Todos toquemos madera. nunca tuve lesiones. Sí, obviamente alguna sobrecarga, cosas comunes, pero nada que haya tenido que estar fuera de competencia o fuera de entrenamiento. Y bueno, yendo al año ese que fui campeón argentino, en el 2022, fue más o menos en septiembre la época. Ese mismo año, unos meses antes, se realizó un campeonato sudamericano acá en Argentina, de la categoría, que son los Juegos del Sur. Y bueno, estaba muy cerca de la clasificación, estaba entre los dos primeros del ranking argentino, y bueno, tenía toda la esperanza de que iba a poder clasificar. Y cuando largan el seleccionado, no estaban entre ellos, y bueno, fue como un golpe duro que me costó digerir. Al tiempito tenía un campeonato argentino de cross country en Córdoba. Lo corrí y en la mitad de la prueba abandoné. No sabía si era una cuestión de que no estaba bien entrenado para ese día o si fue una cuestión psicológica, pero bueno, después de eso ahí empezó todo el trabajo con la psicóloga y bueno, de poder redimirse y demostrar por qué sí tenía que estar en ese seleccionado. ¿Y qué fue lo que te dejó fuera? ¿Un tiempo de otro? Bueno, no sé la verdad, porque bueno, son criterios de selección que tienen... es por criterio de sí. un profesional que esté, Sí, no por tiempos que te clasifiquen. Éramos 3 atletas que estábamos más o menos ahí en el mismo nivel. Había uno que estaba un poquito más alto, que no había discusión con ese, y después estábamos entre otros 2, y bueno, terminó yendo el otro atleta y yo quedé fuera del seleccionado. Bueno, creo que de acá también podés sacar, como nos podrás contar, sacar aprendizajes que te aplica al resto de la vida, no únicamente a lo deportivo. Creo que esta vez es una situación, y si tenés alguna otra situación o cosas que de lo deportivo lo pasás al día a día en tu vida. Sí, que a pesar de muchas veces que no salgan por ahí lo que uno quiere, hay cosas que nos exceden, entonces en ese sentido creo que uno debe seguir con lo que tiene planeado, con sus ideas, con
con su convencimiento, seguir a pesar de que haya por ahí obstáculos o cosas que no nos gusten tampoco, que son parte del proceso, como digo. ¿Cuánta carrera te queda por delante? ¿Cuánto crees? O la vida del deportista, del atleta, ¿cuál es el tope de edad o promedio de edad que hay para competir? Porque después, una maratón, media maratón, podés competir, cada uno en su categoría, pero bueno, en el rubro de atletismo, no sé si hay senior, ¿no? ¿Cómo se maneja? Sí, en el atletismo hay categoría senior, tenés categorías de 40, 50, tenés la categoría senior. Pero bueno, la vida del atleta de alto rendimiento varía según la prueba también. No es lo mismo un velocista que corre 100 y 200 metros que un fondista que puede llegar a correr una maratón. La vida del fondista es mucho más larga, la vida deportiva, por supuesto, que la del velocista. El pico de rendimiento es muy dependiente de la persona y yo creo que estoy recién comenzando. Estoy convencido de que todavía estoy transitando un proceso para llegar a la categoría de mayores, en la cual tengo grandes aspiraciones y bueno, todavía transitando el proceso de la categoría, ahora estoy en categoría 23, me quedan 2 años y bueno, poco a poco ir ganando terreno en eso. Me imagino que todas estas competencias estás apuntando a competir a nivel nacional en categoría mayores, donde debe ser el tope, donde están los mejores de Argentina, que después te puede llevar a nivel internacional. Para todo eso necesitas financiamiento, fondos. Hoy en día, ¿recibís algo o todo a pulmón? Hoy en día, bueno, todo a pulmón, ayuda de la familia, de lo que uno gana ahí con el trabajito, todo aplicado al deporte, así que por el momento es eso. Bueno, tengo ahora una ayuda de una marca de indumentaria deportiva que me da algunas cositas, que también ayudan un montón, pero bueno, es así, es remarla. Obviamente, no lo iba a decir después, pero bueno, los chicos de Soho también, que bueno, la colaboración en lo que es la alimentación también es un gasto que uno mensualmente suma a la billetera, así que está complicado, pero siempre se trata de buscar las cosas que... Bueno, entonces acá le abrimos la puerta a todos, empresa, gente que quiera sumar a apoyarse, porque después estamos todos en las Olimpiadas mirando contentos. Mirá un argentino, pero después si los resultados no se dan, salimos diciendo malas palabras y todo, diciendo no sirven para nada, y bueno, no es la idea. Hay todo un recorrido por detrás que hay que apoyar, entonces creo que es abrir las puertas a esto. Tenemos un profesional en Rafaela que está compitiendo a nivel nacional dentro de los mejores. Entonces creo que es relevante mencionarlo y sumar al que quiera sumarse. Sí, obviamente siempre las puertas están abiertas al que quiera colaborar con la carrera deportiva, así que bueno, nada, están todos invitados a colaborar. Van a aparecer. Bueno, como para ir empezando a cerrarlo un poco, ¿quién dirías que es tu mayor ídolo? Mi mayor ídolo. No vale tu mamá ni tu papá. En lo deportivo. En lo deportivo. Bueno, yo creo que no tengo un ídolo, pero sí tengo varios referentes a nivel nacional y nivel internacional también. A nivel nacional puedo nombrar a Joaquín Arbe, que tiene actualmente el récord de maratón. Puedo nombrar a Diego Lacamoire, que es un gran mediofondista, corredor de 1500 metros, mundialista. Y a nivel internacional, bueno, actualmente Jacob Ingebrigtsen es uno de los grandes referentes a nivel internacional, campeón olímpico, campeón mundial, recordista mundial. También de otras épocas, Mo Farah, que es un inglés,
que ha sido también campeón olímpico y campeón mundial. Bueno, son grandes referentes, digamos, que tengo. Si alguien quiere empezar a correr hoy, a hacer atletismo también, ¿qué consejo o qué le dirías a esa persona? Bueno, les diría que lo hagan sin pensarlo mucho. Yo la verdad que desde mi experiencia muchas veces he dicho, lo tengo que hacer y voy y lo hago sin pensarlo mucho. Entonces creo que eso es importante, hacerlo sin ninguna... ¿cómo es? Sin sobrepensarlo. Sin sobrepensarlo, claro. Hacerlo, simplemente. Ir y realizarlo. Bueno, Benja, desde ya, antes de hacerte la última pregunta, agradecerte. Gracias por el tiempo. Ojalá que aparezcan estos apoyos que mencionamos y que tu carrera se siga desarrollando y cumpliendo todos los objetivos que tenés. Y bueno, como última pregunta, ¿un sueño? Un sueño. Bueno, un sueño, volver a representar a Argentina. Siempre es lindo vestir los colores. Así que bueno, ese actualmente es uno de mis mayores sueños. Muchas gracias. Gracias, Benja. Gracias a ustedes. Vamos.